Pero vamos a ir a la lectura de la palabra. Nosotros hoy hacemos un repasito y en algunas cosas por ahí empezamos a profundizar de lo que hablamos el lunes pasado. Hay hermanos que no estuvieron el lunes pasado o hermanas que no estuvieron y ahora aprovechan para ponerse al día lo que venimos hablando sobre los acontecimientos finales. Quisiera leerle lo que estábamos desarrollando el lunes pasado, que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Aunque podríamos leer un poquito más, a ver si tenemos acá a mano, porque es muy importante esta lectura, porque después de ahí vamos a ir hablando, ¿no? Bueno, primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Tesalónica, es decir, tanto lío para decir tesalonicense. El capítulo 4 arrancamos con el versículo 13. A ver esto, ¿cómo podemos hacer para que no se me mueva demasiado? Ahí está. Dice lo siguiente, no sé si en tu Biblia también está titulado como la mía, que dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones que tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y más adelante dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la corona de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Y también te quiero leer en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52. Otra vez Pablo habla y dice así, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Interesantísimo, ¿no es cierto? Y ahora sí, a ver, les quiero leer en Filipenses, acá estaba, lo tenía recién, a ver, por acá está,
Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice Pablo otra vez, y esta vez a los hermanos en Filipo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, gracias a Dios. Ya hemos orado y sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar en esta charla. Un poco así como para recordar algunas cosas que hemos hablado antes, les comento, por las dudas, si alguno se enganchó ahora con este tema, arrancamos nosotros con Mateo 24. En Mateo 24, Mateo habla de las señales del fin, ¿no? De los tiempos finales, y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Tiene que ver con el Sermón del Monte, como habíamos hablado la vez pasada. Y allí Jesús habla con los discípulos a raíz de las preguntas que le hicieron. Entonces, Él les explica las cosas que van a pasar o que iban a pasar a partir después de su regreso al Padre, ¿no? Hay cosas que ya sucedieron, como por ejemplo, cuando les dice a los discípulos con respecto al templo, que era un templo muy grande, muy poderoso, muy fuerte, muy lujoso, Él dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Y bueno, se miraron los discípulos, en un momento lo llevaron aparte a Jesús y le preguntaron, ¿no? Y se acuerdan que hicieron 3 preguntas importantes: ¿cuándo iba a pasar esto de que el templo iba a quedar destruido? También, ¿cuáles son las señales que van anunciando su pronta llegada? ¿Y cuándo será el fin? Esas 3 preguntas le hicieron a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, el Señor les contesta, y justamente le anuncia con anticipación lo que iba a pasar en el año 70 después de Jesús, cuando fue la invasión de los romanos para eliminar la resistencia judía, y entonces fue una guerra que duró del año 70 al 73. Y eso fue tremendo porque allí, a pesar de que el emperador Tito había dicho de que no destruyan el templo lo destruyeron. Parece ser que algunos oficiales romanos estaban enardecidos y destruyeron el templo. Eso ya pasó. Y luego vienen las señales que están anunciando su llegada, ¿no? Entonces, son cosas que siempre sucedieron. Hoy estaba leyendo un comentario, ¿no? Y escuchándolo y viéndolo también con imágenes, estaba muy bueno, de las personas que nacieron en el año 1900. ¿Cuántas cosas sufrieron una persona o las personas que nacieron en los años 1900? Y entonces vos vas a ver y escuchar, ¿no es cierto?, que hubo 2 guerras mundiales, hubo pestes tremendas, hubo otras guerras, hubo problemas financieros en el mundo. Bueno, pasó de todo, ¿no? Y yo quedé pensando en mi papá, porque él nació en el 1899, terminando ese siglo y arrancando en el nuevo siglo, en el siglo XX en aquel momento, y se ingresaba. Y entonces él vivía, yo me acuerdo que a veces hablaba, y entonces contaba todas estas experiencias que tuvo, ¿no? Y que toda la gente de su generación vivieron estas cosas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque estas señales que habla Jesús siempre existieron, pero lo que pasa es que estas señales que el Señor habla son cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Por eso habla de principio de dolores. Principio de dolores refiriéndose a los dolores que siente una mujer cuando va a dar a luz. Entonces, los dolores se van incrementando
Y esto es lo mismo, las guerras se incrementan, las pestes se incrementan, el hambre se incrementa, la maldad del hombre se incrementa, bueno, todo se va incrementando y eso te va anunciando también la pronta venida de Jesús. Ahora nosotros, yo decía la vez pasada, que estamos viviendo esta experiencia de la pandemia, nos hace pensar de que el Señor viene pronto, a todos nosotros. Y tal vez estamos pensando también que va a instalarse un nuevo orden en el mundo. Y también pensamos que probablemente este nuevo orden en el mundo es lo que se le va a preparar para que pueda gobernar el anticristo, ¿no? Esa es la idea, el imaginario colectivo de los creyentes, ¿no? En este tiempo. Pero eso pasó, como decía la vez pasada, pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, ya los cristianos pensaban en que el Señor iba a venir pronto, ya en cualquier momento, ¿no? Se estaban preparando porque decía, también se hablaba de que se iba a instalar un nuevo orden mundial, todo lo mismo. Pasó la Primera Guerra Mundial y sucedió después la Segunda Guerra Mundial. Y también lo mismo, ¿no? Con mucha muerte. La Primera Guerra Mundial, yo te contaba que murieron 7 millones de soldados, siempre números aproximados, y 5 millones de civiles. Y en la Segunda Guerra Mundial, entre civiles y soldados, entre 55 millones y 60 millones de personas, ¿no? Mucha muerte, ¿no? Mucha muerte, un desastre todo lo que se vivió. Y cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, es más, durante la Segunda Guerra Mundial, también los creyentes pensábamos, va a venir un nuevo orden y en este orden se va a instalar justamente el anticristo. Honestamente, más allá de lo político y todo, Hitler era un tipo de anticristo, ¿no? Tenía esas características del anticristo, ¿no? Entonces, estas cosas pasaron, pasan y tal vez pasarán un tiempo más. No sabemos. ¿Cuándo es el día que venga el Señor? No lo sabemos, ¿no? Eso es una cosa que, por eso dice que va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no te avisa, no te manda un mensajito o te llama por teléfono, mire, señor propietario, el próximo lunes a las 10 de la noche le voy a robar. No, nadie te dice, ningún ladrón te hace eso, ¿no? Sería el colmo. Pero nosotros no sabemos, va a ser sorpresivo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, es más, aclara la palabra de que ni los ángeles saben cuándo es que va a venir el Señor. Eso lo sabe Él nada más. Nosotros podemos especular, más o menos, haciendo cálculos, pero yo te aconsejo que no hagas ningún cálculo, porque ¿sabes cuándo puede ser el día? Hoy puede ser el día. Entonces, mejor no especulemos. Lo que tenemos que hacer siempre es estar a cuentas con el Señor, trabajar para Él, que siempre estemos activos. Si el Señor viene a llevarnos, bueno, que nos encuentre haciendo cosas para Él, para el reino, ¿no? Para la extensión de su reino. Eso es lo más importante. Ahora, después de esta pandemia, vamos a decirlo así, ¿no? Hay expectativas, obvio, ¿no? Sabemos que probablemente el mundo va a cambiar en muchas cosas. Yo creo, no sé si será así, más allá de que aparezca la vacuna y todo lo que se necesite para sanar la enfermedad, la gente va a salir, no todas, pero algunas o muchas, no sabemos, van a salir con cierto recelo, con cierto temor. Es decir, no se van a manejar con la naturalidad que siempre se manejaron. Eso es para darte un detalle, ¿no? Una de las cosas que pueden suceder. Y están pensando también los que gobiernan sobre esta tierra, de que estas cosas pueden volverse a repetir y que en este tiempo, ahora, nos llegó esta pandemia sin estar preparado, con todos los adelantos tecnológicos, con una ciencia avanzada. Sin embargo, fue como un golpe no previsto, ¿no? Eso es
lo que pasó. Bueno, esto tiene todo un montón de enseñanza para nosotros. Ahí vemos lo vulnerable que somos, y bueno, y ante la naturaleza, si ha sido la naturaleza, bueno, el hombre se siente indefenso, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que nosotros, esto siempre yo lo leo generalmente cuando despedimos los restos de algún hermano que partió con el Señor, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, decía Pablo, le hablaba a los tesalonicenses, de que no debemos ponernos tristes cuando un ser querido parte a la eternidad, ¿no? A ver, ¿cómo podría explicarte? Fíjate que, por ejemplo, muchas personas de la raza negra, en los Estados Unidos, por ejemplo, recibieron a Cristo, muchos evangélicos, y cuando alguien fallecía, hacían como una ceremonia muy alegre. Por supuesto que lo que decían era, por fin, que era esclavo, lo deja de ser ahora con la muerte, ¿no? Había ese pensamiento. Pero también el pensamiento de que va a mejor vida, ¿no? Que pasa a la eternidad y que no es motivo de tristeza, sino que es motivo de alegría. No sé, pero creo que en nuestro país, en algunas costumbres tradicionales, en el interior del país, cuando fallecía una persona, sobre todo si eran niños, hacían como una fiesta, ¿no? Parece contradictorio, pero en realidad lo que quiero explicar es lo que dice Pablo, que no debemos ponernos tristes. Ahora es inevitable que hagamos el duelo, como dije la vez pasada, ¿no es cierto? Que, bueno, es obvio, porque el desprendimiento de un ser querido a uno le pega fuerte, ¿no? Pero, y justamente, con duelo y todo, a la vez estamos con esperanza. Eso es lo que habla Pablo, ¿no? Que tengamos esa esperanza de que nos vamos a volver a ver. La esperanza mía es volver a ver a mi padre, a mi madre, a amigos, ¿no? Que partieron con el Señor. Y bueno, ellos se adelantaron, se graduaron primero, como decimos nosotros, y están con el Señor. Y entonces nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Y Pablo dice que no tenemos que ponernos tristes, porque así como Jesús resucitó, dando a entender de que lo que hizo Jesús fue como una primicia de lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Jesús resucitó entre los muertos. Entonces, esa es la primicia de que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Entonces dice, nosotros no vamos digamos, a ser los primeros en irnos con el Señor, sino los muertos en Cristo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, es para dar lugar a la imaginación. Lo que sí sabemos que cada persona que aceptó a Cristo en su corazón va a resucitar. Si vos me preguntás a mí, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacer con el cuerpo que fue hecho ceniza? ¿Qué pasó con el cuerpo que se descompuso al ser enterrado y ya no hay nada? ¿O el cuerpo que fue arrojado al mar? Bueno, eso es como decir, no es un problema tuyo ni mío, es un problema de Dios. Y Dios es Dios, Él sabe cómo hacer. Él sabe dónde está cada átomo de tu cuerpo, por decirlo así. ¿Dónde está? Mira, en naturaleza creada por Dios, fíjate lo que te voy a decir, nada se destruye, todo se transforma, pero no se destruye, ¿no? Es imposible destruir la creación de Dios. En todo caso, se transforma. Algunas cosas que eran sólidas se transforman en líquido, o algunas cosas que son líquidas se transforman en gas, como sea, pero todo se transforma, pero sigue existiendo. Es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, en algún lado estarán aquellos átomos, por decirlo así, aquellas pequeñas partículas de tu cuerpo
que en un momento el Señor, en un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Van a resucitar, ¿no? Con un cuerpo glorificado. Ese mismo cuerpo es el que tenía Jesús. Jesús tenía un cuerpo glorificado cuando resucitó. Cuando visitó a los discípulos y entró a ese recinto donde ellos estaban escondidos, ¿se acuerdan que tenían temor a las autoridades judías porque se había desatado como una persecución sobre ellos? Bueno, Jesús llega a ese lugar, traspasa las puertas con el cuerpo glorificado. En otros de los evangelios, en uno de los evangelios dice de que los discípulos pensaron que vieron como un espíritu, un fantasma, no algo material. Pero para sorpresa de ellos era Jesús que le pudo mostrar su cuerpo, que él compartió alimentos con ellos, que lo pudieron tocar como Tomás, ¿no? Y comprobaron que era Jesús, ¿no? Con un cuerpo glorificado. Bueno, esto del cuerpo glorificado es interesante por las cosas que podrías hacer vos con un cuerpo glorificado, ¿no? Transportarte probablemente a la velocidad de la luz, traspasar las paredes sin ningún problema, bueno, y sin dejar de ser un cuerpo, ¿no? Es decir, ahí está una cosa tan espectacular. Ahora, ese es el cuerpo que se le prometió a los hijos de Dios. Nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado. Entonces, Pablo habla que lo que era incorruptible, perdón, lo que era corruptible, como este cuerpo que es corruptible, ¿no? Se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo también dice, como una metáfora, que es necesario que, como una semilla que tiene que ser sembrada y que va a destruirse, ¿no? Va a desaparecer como semilla para que nazca una planta. Bueno, nosotros recibimos instrucción bíblica de que el cuerpo corrupto o corruptible, mejor dicho, muere, es como que es plantado para que nazca un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, ¿no? Hace esa semejanza, ¿no? Con lo de la naturaleza, probablemente para que lo podamos entender un poco mejor. Pero eso es lo que Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que va a venir. Es decir, que se va a oír la trompeta, dice, ¿no? Cuando dice que se va a oír la trompeta, a veces asociamos con los juicios, ¿no? De las trompetas que se van a sonar, vamos a decir, en el momento donde cae juicio sobre la tierra. No, pero esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. Los muertos en Cristo resucitarán primero y estarán escuchando esa trompeta, ¿no? La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes para buscar a su pueblo y en las nubes tendremos un reencuentro con Él. ¿Cómo será? ¿Será así literalmente? ¿Será de otra manera que por ahí Pablo y los escritores bíblicos no lo supieron explicar? Lo que sí sabemos es que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y se va a oír el sonido de una trompeta. Algunos dicen que solamente el sonido de la trompeta lo vamos a escuchar nosotros. Por eso Pablo dice, los que estemos vivos en ese momento, nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿En qué? Bueno, otra vez, el cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. ¿En cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Para que vos te des una idea, en un segundo vos hiciste de 1 a 2, mejor dicho, de 2 a 3 parpadeos, ¿no? Es decir, que ese parpadeo, bueno, uno cuando lo hace a propósito lo hace más lento, pero nosotros no nos damos cuenta la velocidad que tiene, ¿no? Tiene más o menos la tardanza del parpadeo entre 300
serían milisegundos, ¿no? Y 400 milisegundos. No lo podés, es tan instantáneo, no tan rápido, que por eso dice un abrir y cerrar de ojo. En ese momento tan rápido, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Qué tremendo. Bueno, vos me decís, pastor, ¿no será un poco fantasía todo esto? Y para el hombre natural, sí, es como una fantasía. Pero vos fíjate, Jesús resucitó entre los muertos, ¿no? Y nosotros lo entendemos, pero no sabríamos explicar cómo fue que volvió a resucitar. Porque estaba, vamos a ser honestos, bien muerto, muy muerto, por decirlo así. Pero resucitó. Bueno, hay cosas que nosotros no las vamos a poder saber explicar y son las cosas que van a suceder, ¿no? Es lo que la palabra nos enseña y nos da como promesa de las cosas que van a pasar. Entonces, vos y yo sea de paso, ¿estamos preparados para escuchar ya la trompeta? Es decir, acá hay una parte de responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que entender que sí, somos pecadores, tenemos inclinaciones pecaminosas, diría el salmista, en pecado me concibió mi madre, todo este fenómeno. Pero aún así cabe la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. ¿Qué responsabilidad cabe? Bueno, de estar en una vida consagrada, que es muy importante, y además ser cuidadoso, ¿no? de esta nueva vida que tenemos delante del Señor. Van a venir tentaciones, bueno, ¿para qué les digo si ustedes saben bien? Todos tenemos tentaciones de todo tipo, ¿no? Y bueno, la Biblia también dice que tenemos que saber soportar las tentaciones, tenemos pruebas. La vida humana está siendo probada por Dios. Este es el tiempo que nosotros nos toca vivir en esta tierra, si vos querés, en este planeta, ¿no? En este peregrinaje que nos toca hacer, es porque somos probados. Dicen los teólogos que toda creación de Dios fue probada. Los ángeles fueron probados. Y también hubo ángeles que, digamos, eran leales a Dios y otros que en realidad han caído porque se han rebelado contra Dios, ¿no? Y siguieron los pasos de Lucifer. Pero también la raza humana es probada por Dios. Entonces es bueno que vos y yo tengamos en cuenta. Por supuesto que la salvación ya ha sido comprada por Jesús y que nosotros somos salvos. Gloria a Dios por eso. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. La sangre de Jesús es eficaz para limpiarnos de todos pecados. En ese aspecto, vos y yo estamos tranquilos. Pero si verdaderamente tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos a buscar la forma de tener una vida que agrade al Señor. Nosotros vamos a ocuparnos de agradar al Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor, porque amamos a Dios. Y al amar a Dios nos esmeramos en hacer su voluntad. El cielo ya está ganado por el sacrificio, mejor dicho, que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No es nuestros méritos, son los méritos de Jesús. ¿Cuál es la participación nuestra en todo caso en cuanto a la salvación? Es haber aceptado y reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, es aceptar por fe, creer plenamente de que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Eso es muy importante. Ese es el paso básico, ¿no es cierto? Y eso es lo que sustenta mi vida cristiana. Después viene el crecimiento, ¿no? A través
de la obra del Espíritu Santo, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando. Acordate de lo que te leía la vez pasada sobre Santiago, que Santiago decía que cuando estés soportando diversas pruebas, que te pongas contento, porque eso es para perfeccionarte, para darte madurez y para darte crecimiento, a vos y a mí, ¿no? Sí, para todos los cristianos. Entonces, estamos en un proceso, en este peregrinaje, desde que nacemos hasta que partimos, estamos en un proceso. Somos probados y si hemos aceptado a Cristo, bueno, vamos a tener una vida diferente, con imperfecciones, con tentaciones y a veces por ahí caemos en algún pecado, iba a decir un error, pero no lo vamos a dibujar, vamos a decir la verdad, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, pedir perdón, y eso es una constante, una constante. Ahora, día a día vamos mejorando, vamos creciendo. Yo me doy cuenta de mi propia vida y pienso a veces lo que hacía cuando era más jovencito y hoy me agarro la cabeza. Digo, qué inmaduro que era, qué macana que me mandaba, qué me pasaba en aquella época. Bueno, tampoco es como si el Alejandro jovencito me dijera a mí, no me juzgue tanto, fíjate vos cómo estás ahora. No, cada uno tiene sus cosas que tiene que arreglar todavía. Pero eso es un proceso. Y en paz, sin enloquecerse, ¿cómo te podría decir? No estar ansioso, enloquecido, eh, que sea culposo. Bueno, sí, por supuesto que si sabemos que está mal, hay que eh, reconciliarse con el Señor, hay que confesarlo al Señor y el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos superar nuestras debilidades? Nuestras debilidades no las podemos superar solos, eso es importante. Las vamos a superar con la actividad o la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros permitamos al Espíritu Santo operar en nosotros. Entonces, cuando suene la trompeta, vos no tenés que tener ningún problema. Una hermana me decía hace poquito, yo tengo miedo, pastor, que venga el Señor y todavía haya cosas en mi vida que no he podido terminar de cambiar o mejorar. Y yo le digo, mira, tampoco es para que nos demos licencia de todo, para todo. Ojo, eso no estoy diciendo, ¿no? Pero sí tenemos que tener la tranquilidad de que mientras nosotros dejemos operar al Espíritu Santo, es un proceso. Y lo más probable es que cuando venga el Señor, alguno lo va a encontrar en el principio del proceso, otro por la mitad del proceso, pero siempre vamos a estar en proceso, ¿no? Es decir, el único momento que vamos a alcanzar la perfección que Jesús habla o que su palabra habla es cuando estemos con Él. Mientras estemos con este cuerpo, ¿no es cierto?, de corrupción, como dice Pablo, las tendencias pecaminosas están, ¿no es cierto? Bueno, tampoco tenés que enojarte con tu cuerpo, vamos a decir la verdad, ¿no? Dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto hay que cuidarlo también, ¿no? En otros tiempos, algunos cristianos interpretaban de que a causa del cuerpo nos llevaba al pecado, entonces había que lacerarlo, golpearlo, ¿viste? Con látigos. Eh, no usen ningún látigo, no se golpeen, no hagan ningún sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz de Calvario. Entonces nosotros tenemos que creer en Él, confesar nuestro pecado. Lo que más cuesta es confesar nuestro pecado, aceptar nuestros errores, ahí es donde tenemos que asumir responsabilidades. Y lo más fácil es decir, el diablo me engañó. Y el diablo a veces se para, yo no fui, fuiste vos solito, ¿no es cierto? Vos mismo te metiste en lío. A veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no lo quiero defender, pero es así, ¿no? Entonces, seamos sabios en este aspecto. ¿Por qué te digo esto? Para que tengas paz. Si bien vivimos tiempos casi apocalípticos, ten paz, porque Dios está con vos.
¿Cuándo va a venir el Señor? Pero pastor, vamos a pasar la gran tribulación, parte de ella. ¿Cuándo va a venir el Señor? Yo voy a vivir todos esos juicios sobre mi vida. Mira, nada, nada es, ¿cómo se dice?, dogmático, ¿no?, en cuanto a la venida de Cristo. Nosotros sostenemos, por lo que dice la Sagrada Escritura, de que no vamos a pasar por esa situación, ¿no? Yo te quiero leer unos versículos importantes que justamente Pablo, en la primera Tesalonicense, está diciendo justamente, yo te lo leí hace un ratito, ahora lo vamos a volver a mirar. Y fíjate lo que dice, ¿no? En el capítulo 5 de Primera Tesalonicense, dice, más otros, versículo 4, ¿no? 5:4, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vos ya no estás en tiniebla. A pesar de, vamos a ser honestos, ¿por qué no estás en tiniebla? Porque el Señor perdonó todos tus pecados. Y si vos y yo estamos al día con Él y confesamos todas aquellas cosas, aun aquellas que son crónicas, que vos decís, yo no sé, no lo voy a poder superar. Bueno, confesáselo al Señor y decirle, Señor, esto me cuesta, esto es algo crónico en mí. Y bueno, al confesarlo, al ponerlo en las manos del Señor, el Señor te va a dar dominio propio sobre esas áreas donde vos te considerás que sos más débil, ¿no? Ahora fíjate, el otro versículo es el 9. Puesto que no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué es la ira? Me gusta Matthew Henry porque cuando habla acá de la ira, dice que son los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces es como decir, porque no nos ha puesto Dios para los juicios de esta tierra. Olvídate, no va a pasar eso, ¿no? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es en el versículo 9, si no me equivoco, sí, 9, ¿no? Del capítulo 5, versículo 9 de Primera Tesalonicense. Entonces, y si aún todavía te queda la duda, decís, pero será así, pastor, mire que hay versículos que están como afirmando que vamos a pasar los tiempos de la gran tribulación, ponele. ¿Sabes qué dicen los que interpretan así? Que los hijos de Dios van a ser protegidos. Aún si tuviéramos que vivir en la gran tribulación, vamos a ser protegidos. Así que tranquilo, ¿no? Bueno, yo te digo a vos, por ahí en el fondo me lo estoy diciendo a mí también, y lo necesito también escucharme a mí mismo, ¿no? Pero bueno, el Señor te sostenga en este tiempo donde vos quizás ves la incertidumbre de los demás y que te genera en tu corazón también cierto temor, pero tu confianza, mi confianza está puesta en el Señor. Sabemos estas cosas estaban anunciadas por el Señor. Entonces, no es nada nuevo para nosotros. Tenemos que orar, tenemos que tener comunión con el Señor, entre nosotros los creyentes de nuestra iglesia, sostenernos, contenernos, bendecirnos. Yo estoy pidiendo los números de teléfono de hermanos de la congregación que no los tengo, porque yo quiero tener una relación más directa con todos, ¿no? Por lo menos un mensajito mío que llegue rápido a cada hermano. Y aún si hay hermanos que atraviesan momentos difíciles, bueno, que me avisen, ¿no? Como por ejemplo estamos orando por Teresita, que está con problemas de salud bastante serios, pero bueno, vamos a confiar en el Señor es el que decide hacer las cosas, pero entre nosotros nos podemos sostener, nos podemos bendecir, y mientras esperamos el tiempo que venga el Señor. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No vamos a hacer como la iglesia de Jerusalén, que vendieron todo, pues dijeron, ya el Señor viene, mientras lo esperamos, bueno, vivamos bien. Y después se fundieron, ¿no? Tuvieron que ayudar a las otras iglesias, ayudar a la iglesia de Jerusalén, porque estaba fundida. No tenemos que tomar, ¿cómo te podría decir?, decisiones como abandonar proyectos, dejar los sueños de lado.
No, por supuesto que primero tenemos que poner las cosas de Dios en su primer lugar. Es así, Dios primero, ¿no? Acordate, las prioridades. Primero Dios, la familia y la obra, ¿no es cierto? Y después todo lo demás, como vos quieras. Habría que verlo también, ¿no? Pero esas son las tres cosas más importantes. Primero Dios, después la familia y después la obra. Y nosotros tenemos que dedicarnos a esto, a la comunión con Dios, a la comunión con la familia, la comunión con la iglesia. Es muy importante. Entonces, que el Señor, cuando venga, que nos encuentre así. Y vos y yo, tranquilo, descansando en Él. Él es un Dios amoroso y ya tiene destinado y preparado todo para nosotros. Así que a no hacerse tanto drama y tanto problema. ¿Eh? Bueno, los amo con todo el corazón.